en estos meses unas políticas dentro, un plan fronterizo, decían, con una gran inversión para frenar la entrada de fentanilo, entre otras cosas. También decían, oye, respuesta inmediata al arancel del 25% por parte de Estados Unidos, pues habrá una respuesta inmediata por parte de Canadá. Pero estábamos hablando antes de esa noticia de última hora, del tuit que ha publicado Volodymyr Zelensky, y es que al final de ese tuit ponía sobre el acuerdo de minerales, dice: Ucrania está dispuesto a firmarlo en cualquier momento y cualquier formato que resulte conveniente. Ignacio García Valdecasas, que teníamos por ahí. Está claro que, viendo las declaraciones de Trudeau, oyéndolas, que la OTAN está herida de muerte. La OTAN está herida de muerte, como publicó el profesor Stephen Waltz de Harvard días antes, un par de semanas antes del encuentro Zelensky-Trump en el despacho Oval. Estas tarifas, estos aranceles, no son las pequeñas guerras comerciales que han ocurrido entre la Unión Europea y Estados Unidos, o Canadá y Estados Unidos en épocas anteriores. No, hay algo más profundo. Por eso mi tesis continua es que es el momento, ahora o nunca, para la Unión Europea de plantearse a conseguir la autonomía estratégica. Y volvemos a lo que estabais hablando de las declaraciones de Ursula von der Leyen respecto a la necesidad de rearmarse. Yo, en principio, no estoy de acuerdo en que haya un rearme relativo y una subida del PIB, del porcentaje del PIB que dedicamos a defensa. Pero lo que no tiene sentido es aumentar los gastos de defensa para seguir dependiendo estratégicamente de Estados Unidos, que nos puede dejar tirados en cualquier momento o que va a ser nuestro enemigo, como dice el profesor Stephen Wall. Para incrementar, para que nuestros líderes pasado mañana, cuando se reúnan en el Consejo Europeo, hagamos este esfuerzo descomunal, que a lo mejor no hace falta que sea tan grande, y lo decidan en el Consejo Europeo, tiene que decidirse previamente que vamos a establecer una autonomía estratégica, y o bien vamos a liquidar la OTAN o bien vamos a establecer una competencia y unos poderes especiales de la Unión Europea en materia de defensa. Y antes incluso que eso, establecer una política europea de la industria de la defensa, porque si lo que vamos a hacer es aumentar el dinero para pasárselo al complejo militar industrial y a la industria armamentística americana, eso no nos lleva nada más que a un solo resultado, que es enriquecer a la industria de armamento de Estados Unidos. ¿Y qué ha hecho Zelensky? Pues Zelensky ha hecho lo que era previsible, aceptar la realidad y someterse a Estados Unidos, puesto que los europeos le dijeron en privado, no estaba yo allí ni tenía un agujerito para ver y oír lo que decían en privado, pues en privado han debido decirle: mira, esto la realidad es la que es, te hemos estado dando palmaditas todo este tiempo en público, aguantando tu impertinencia. Pero lo más probable es que tengan razón los críticos que dicen que la situación en el frente militar es insostenible, y además, aunque no tuvieran razón, que parece que sí la tienen, en el momento que Estados Unidos pues le da el síndrome de Saigón y decide marcharse, pues no tenemos más remedio que marcharnos nosotros también, porque nosotros sin Estados Unidos no podemos ir a la guerra. Entonces Zelensky baja a la realidad, que debe ser un momento muy amargo y muy doloroso para él, para su gobierno, para su pueblo, después de todo el sufrimiento que han tenido, y acepta la realidad, acepta firmar, entregar las riquezas, que además no ha sido una idea de Trump. Perdón, me he estado repasando mis notas de entrevistas aquí en negocios con José Antonio Birner por la mañana, y he recordado el plan de 5 puntos de Zelensky. Hasta el momento en que Zelensky presentó su plan de 5 puntos, nadie había hablado de que podíamos entrar a saco en las riquezas de Ucrania. Él ofrecía las riquezas de Ucrania y él ofrecía el ejército ucraniano para sustituir a las tropas americanas en Europa, a cambio de darle seguridad, a cambio de apoyarle en todo, a cambio de ganar la guerra. Entonces, a nadie se le había ocurrido. Él fue el que dio la idea, yo creo que en un mal momento, en una mala operación. Alguien en la administración del círculo de Trump debió de coger al vuelo esta idea y dijo: pues esto es una idea estupenda, vamos a quedarnos nosotros con las tierras raras y con los minerales, y además no vamos a dar nada a cambio, ya lo hemos dado, es lo que hemos dado, justo lo que hemos dado, lo que ha dado Biden, que eso no lo dicen, pero en fin, lo que ha dado Estados Unidos es lo que vamos a recuperar
con las tierras raras. Entonces yo creo que a partir de ahora pues se precipitan los acontecimientos. Dicho eso, y aunque ahora Vladimir Zelensky, que se llama igual que Putin, por cierto, nada más que en ucraniano se pronuncia Volodymyr en lugar de Vladimir, si ahora ya lo acepta, pues a lo mejor hasta acepta un alto el fuego. Pero Rusia lo ha dejado bien claro. Rusia no quiere un alto el fuego y los combates van a continuar mientras en paralelo, esa es la postura de Rusia, se mantengan las conversaciones de paz. No sería la primera vez que hay conversaciones de paz sin un alto el fuego, en una mesa de negociaciones mientras siguen los combates en tierra. Las ideas, algunas europeas, eran descabelladas, como la idea de Macron de hacer un alto el fuego por tierra y por mar, por mar y por aire, pero no por tierra. Esas cosas no ocurren. Esas cosas no han ocurrido nunca. Yo siempre estoy dispuesto a cualquier innovación y descubrimiento, pero la guerra es un invento muy antiguo. ¿Cómo va a hacer un alto el fuego para un tipo de armas sí y para otro tipo de armas no? Pero ahora lo que... Ignacio, ¿estás diciendo que no está siendo realista en este punto Zelensky al pedir ese alto el fuego por tierra y aire? No. Esa fue una propuesta de Macron, no de Zelensky. Y lo que estoy diciendo es que Macron y los líderes europeos no han estado siendo realistas, por lo menos hasta hoy o hasta ayer. Zelensky lo que dijo es que no quiere un alto el fuego, y ahí coincidía plenamente con Putin, con el gobierno ruso. A lo mejor ahora lo que digo es que Zelensky sí acepta en principio el ir a un alto el fuego y en paralelo al alto el fuego a negociar. Pero lo que recuerdo es que Rusia en público ha dicho que no quiere un alto el fuego, que lo que quiere es negociar directamente y alcanzar un acuerdo global en paz de Ucrania y un acuerdo global de la seguridad europea con los Estados Unidos. Europa y la OTAN le importa poco al gobierno ruso, y además no se fía de nosotros, tampoco se fía del gobierno norteamericano, pero no tiene más remedio que negociar con él. Entonces, es posible que ahora Zelensky acepte lo que no aceptaba antes de un alto el fuego, pero que no lo acepte Rusia. Y eso será utilizado con toda lógica, como es normal, por los que han tenido que ceder en el último minuto en sus posiciones para decir Rusia está actuando de mala fe, no quiere un alto el fuego, hay que reanudar los esfuerzos para ayudar a Ucrania. Pero si McGregor, Ritter, Mearsheimer, Waltz y Refristad tienen razón en el sentido de que la suerte estaba echada en el frente, pues sería volver a cometer errores detrás de otros errores. ¿Qué esperas ahora? ¿Cuáles crees que serán los próximos pasos del gobierno de Donald Trump? Ahora la iniciativa la tiene Trump. Y con Trump, la verdad es que yo siempre digo que la bola de cristal la tengo en el taller, porque es absolutamente impredecible. Se ha lanzado a una locura de aranceles que pueden terminar haciéndole daño a la economía americana. Estaba viendo con vosotros un programa y en otro las fuentes de que va a provocar inflación y de que pero eso pueden ser análisis interesados, porque yo lo que siempre recomiendo a la audiencia es que en principio no se fíe de nadie, que en principio no se fíe de ningún dato, porque todo está manipulado en función de la posición política, ideológica o de los intereses económicos. Pero hay análisis que dicen que va a aumentar, se va a disparar la inflación, y otros que se va a reducir el crecimiento. Bueno, pues no sabemos. Trump no es tonto. Es un hombre inteligente y listo, y se ha rodeado de fieles que tampoco son tontos. Algunos, los mejores que ha habido nunca en el gobierno de Estados Unidos, como Tulsi Gabbard. El nombramiento de Tulsi Gabbard a mí todavía me sorprende. La gente no sabía quién es Tulsi Gabbard, y aconsejo y recomiendo a la audiencia que se documente sobre Tulsi Gabbard y qué ha hecho hasta llegar al puesto que ha llegado de director de inteligencia, por encima del director de la CIA y por encima del director del FBI y de cualquier otra inteligencia central o organismo de inteligencia y de espionaje. Entonces, ¿qué va a hacer Trump? Bueno, pues a lo mejor el último rumor era que va a empezar a suprimir las sanciones contra Rusia. Eso ya dejaría a los europeos, nos dejaría a nosotros absolutamente descolocados, por no utilizar una expresión más gráfica, nos dejaría absolutamente descolocados. Entonces, pues
pues yo creo que no tenemos más remedio que wait and see, que esperar a ver qué hace Trump en este momento. Pero hay que recordar, la OTAN está herida de muerte. Es posible que los americanos quieran retirarse. Lo ha propuesto Elon Musk, irse de la OTAN y irse de Naciones Unidas. Eso sería pues la ruptura del orden internacional. Que Estados Unidos se saliera de Naciones Unidas y posiblemente la muerte de la organización. Pero yo siempre he dicho que la reforma necesaria de Naciones Unidas pues será el producto de un cataclismo, o porque por la evolución, cuando ingresé, ya uno de los temas de la oposición era la reforma del Consejo de Seguridad, y han pasado 45 años y seguimos hablando de lo mismo. Pero ¿ves una posibilidad real de que Estados Unidos se plantee siquiera un abandono de la OTAN? Es decir, la OTAN se crea al final para tener una seguridad en Europa frente a Rusia, por mucho acercamiento que haya ahora. Frente a Rusia no, perdón, frente al comunismo soviético, que son dos cosas completamente diferentes. La OTAN se crea para frenar el expansionismo de la Unión Soviética, dirigida por el comunismo soviético. Los bolcheviques que machacaron a los ucranianos eran comunistas rusos y ucranianos, y machacaron al campesino ucraniano y al campesino ruso. Es que los conceptos estos, como empieces a confundirte, pues claro, luego al final llegamos a conclusiones erróneas. La OTAN nació para seguir el consejo de George Kennan y la política de containment y frenar a la Unión Soviética, que había que frenarla en aquel momento. Yo era partidario de entrar en la OTAN cuando entramos. Yo estaba viviendo en la Unión Soviética en ese momento y efectivamente había que frenar a la Unión Soviética hasta el último minuto que llegó Andropov y Gorbachev. Pero una vez que la Unión Soviética desapareció y que el comunismo se dio por vencido en la Guerra Fría y en la guerra ideológica, no tenía sentido mantener la OTAN. Y no solo se mantuvo la OTAN, sino que se amplió en contra de las promesas reiteradas que los altos cargos norteamericanos, especialmente el secretario de Estado Baker, le hicieron a Gorbachev. Gorbachev cometió el error de no pedirles que lo pusieran por escrito. Si lo hubieran puesto por escrito esas promesas, nos habríamos ahorrado muchas cosas, y una de las cosas que nos habríamos ahorrado habría sido la guerra de Ucrania. Entonces, que se plantee Estados Unidos salir, sí, porque si Estados Unidos consigue que los europeos gasten el 3 o el 4% de su PIB en armamento, aunque sea con una cierta autonomía extranjera, bueno, pues ya se pueden marchar de Europa y pivotan hacia donde van a encontrarse efectivamente con dificultad, que es en Extremo Oriente, donde se van a enfrentar a un enemigo real y que les puede hacer frente, que es China. Y claro, lo que están intentando desesperadamente es repetir la jugada de Kissinger y separar, lo mismo que Kissinger separó a China de la Unión Soviética, separar a Rusia de China, pero hemos sido nosotros, los países de la OTAN, especialmente Estados Unidos, el Reino Unido, los polacos, los bálticos y los nórdicos, que las cosas hay que llamarlas por su nombre, los que hemos empujado a Rusia en los brazos de China. Entonces, ahora que se vaya a Estados Unidos, bueno, pues yo creo que yo soy un europeísta convencido y un optimista en algunos momentos, no siempre. Pues si Estados Unidos se va de la OTAN, sería mucho más fácil conseguir la autonomía estratégica de Europa, de la Unión Europea. Habría que ver cómo se gestiona la cuestión de que el Reino Unido esté fuera, esté en Europa, y esté en la Europa de la defensa, pero no en la Unión Europea. A lo mejor quieren volver, pero ahí habría que ser muy golista y ponerle unas condiciones durísima para que no se vuelva a repetir todo lo que nos han hecho por la espalda, que lo sabemos muy bien los diplomáticos de carrera que hemos estado años y años en Bruselas. Entonces, habría que ver cómo se soluciona la cuestión de que el Reino Unido estuviera en la Europa de la defensa y no estuviera dentro de la Unión Europea. Y ahí sí tendría sentido tener una política industrial de armamento, y ahí sí tendría sentido finalmente la subida, una cierta subida del porcentaje del PIB que vamos a dedicar a la defensa. Pero aumentar el porcentaje del PIB que dedicamos a la defensa para enriquecer a la industria americana, pues la verdad me parece un sinsentido que espero que nuestros gobernantes ni siquiera se estén planteando. Ignacio, pero ¿por qué das por hecho que se va a comprar a Estados Unidos? ¿Crees que la industria europea no puede dar abasto, la industria armamentística europea? No tenemos industria armamentística, no tenemos. España ya prácticamente ha cerrado toda su industria.
Si ahora mismo nos pusiéramos a trabajar en una política industrial de armamento europea, tardaríamos, yo no soy un experto militar, pero tardaríamos 4, 5, 6 años en empezar a sacar la cabeza del agujero. Y tardaríamos posiblemente 6 o 7 o 8 años, si no más, en tener una auténtica defensa europea donde no hace falta el 100% comprarlo nosotros. Algunas cosas habrá que seguir comprándole a los americanos o incluso a los rusos si otra vez nos amigamos, que es posible que nos amiguemos si aceptamos la realidad y comprendemos que ha sido un error inmenso empeñarnos en meter a Ucrania en la OTAN, cuando de toda la vida han existido los estados tampón que han evitado, que están ahí para evitar los conflictos. Entonces, es posible, pero hoy día la industria de armamento europea pues es muy débil, no podría hacer frente a un gasto de un 2, un 3, un 4% del PIB en armamento. Incluso sabiendo que una parte importante de ese porcentaje del PIB pues no se va a dedicar a armamento, se va a dedicar a tropas, se va a dedicar a instalaciones, se va a dedicar a otras cosas que son de la defensa, pero que no son directamente armamento y munición. Necesitamos tiempo, eso no se improvisa, una política industrial europea de armamento no se improvisa y la subida del PIB tampoco es algo que se puede hacer de la noche a la mañana, eso habrá que hacerlo escalonadamente, pero insisto, no debemos hacerlo si no tenemos ante una autonomía estratégica y una política industrial de armamento europea. La última reflexión nos vamos a quedar y con esta sensación de que Europa llega tarde, ¿no, Ignacio? Llega tarde, no, llega tardísimo. Llega tardísimo. Yo creo que es que desde el año 2004, desde la última ampliación del año 2004, con la excepción del COVID y la excepción de la mutualización de la deuda, pues los avances que se han hecho son avances bastante limitados. Viendo la vorágine, yo llegué a Bruselas en el 85, me fui en el 96 y luego estuve en Madrid en asuntos comunitarios del 2004 al 2009, la vorágine que hubo con la Comisión Delors, el Acta Única, el Tratado de Maastricht, el Tratado de Ámsterdam, la transferencia de competencias, el incremento del presupuesto, el incremento de las competencias de la Unión Europea, ver lo que ha pasado desde 2004, bueno, pues en parte se entiende. Y lo único que hemos hecho, gran parte se ha hecho, es hacer regulaciones, pero todavía más no se ha aceptado el principio que los comisarios tienen que ser eurodiputados, tienen que haber sido elegidos por sus respectivos países, por las opiniones públicas de sus respectivos países. El presidente de la Comisión tiene que haber pasado antes por las elecciones al Parlamento Europeo. El Consejo Europeo no puede nombrar presidente de la Comisión y comisario simplemente por un acuerdo entre distintos países y distintas fuerzas políticas. La Comisión tiene que ser incluso más responsable políticamente ante el Parlamento, aunque hayan sido nombrados por los ministros, por el Consejo Europeo, aunque las competencias más importantes las siga teniendo el Consejo Europeo y los consejos de ministros, existe un déficit democrático y la opinión pública percibe este déficit democrático mayor de lo que es en realidad. En realidad existe, pero se percibe más grande de lo que es en realidad. Pues con esto nos vamos a quedar. Ignacio García Valdecasas, embajador de España jubilado, muchísimas gracias, como siempre, por estar hoy con nosotros aquí en Negocios Televisión. Y un saludo a la audiencia de Negocios Televisión, siempre es un placer estar con vosotros. Continuamos, ahora vamos a echar un vistazo al cierre de Europa, pero sin perder de vista también a Wall Street, porque es que está todo en negativo. Dow Jones Industriales, abajo un 1,7%, el S&P 500 también otro 1,7%, un poquito menos se deja el Nasdaq 100, un 1,2%. ¿Quién está sufriendo sobre todo? Automovilísticas, por esta entrada en vigor de los aranceles de Trump, están corrigiendo y mucho. Pues tenemos a Ford, tenemos a General Motors cayendo con fuerza entre un 3,5% y un 4%. Los eléctricos también fabricados en China, ojo, tenemos a Tesla cayendo casi un 7%. Malísimas ventas en China de los vehículos eléctricos